Durante años, Aslı Enver fue la imagen del éxito, la elegancia y la serenidad en la pantalla turca. Con su sonrisa serena, sus papeles memorables en series como Istanbul Gelin o Kabak Jelleri, y su reputación impecable, parecía que la actriz había alcanzado no solo la cima de su carrera, sino también la plenitud en su vida personal. Su matrimonio con Berkin Gökhan, un empresario discreto y respetado en el mundo financiero de Estambul, se consideraba uno de los más estables del ambiente artístico. Las revistas hablaban de ellos como de una pareja modelo, dos almas maduras, equilibradas, que habían aprendido a proteger su amor del ruido mediático. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, algo oscuro comenzaba a gestarse lentamente, casi imperceptible al principio, como una grieta en el mármol que con el tiempo se convierte en fractura. Este capítulo narra ese descenso lento, inevitable, que llevó a Aslı Enver a una de las etapas más dolorosas y controvertidas de su vida: la traición descubierta, el derrumbe emocional y el final trágico de un amor que parecía eterno. Los primeros años del matrimonio de Aslı y Berkin fueron, según quienes los conocieron de cerca, una verdadera historia de cuento. Ella, con su carrera consolidada, y él, con una estabilidad económica envidiable, construyeron juntos una vida entre viajes, proyectos compartidos y una casa luminosa en el distrito de Bebek, con vistas al Bósforo. La pareja rara vez se dejaba ver en eventos públicos, pero cada vez que aparecían, las cámaras captaban una complicidad genuina, las miradas cómplices, los gestos tiernos, el respeto mutuo. Eran inseparables. Recordaría más tarde una amiga cercana. Berkin la adoraba, y Aslı lo admiraba profundamente. No había señales de conflicto. Por eso todo resultó tan desconcertante. Aslı solía describir a su esposo como el puerto donde siempre puedo descansar. En entrevistas televisivas, hablaba de él con ternura, insistiendo en que su relación estaba basada en la confianza y en la libertad. Pero esa misma libertad, paradójicamente, se convertiría en el punto débil del matrimonio. A finales de 2023, Aslı comenzó el rodaje de una nueva serie dramática en Anatolia. El proyecto era exigente, con jornadas largas y desplazamientos constantes. Berkin, que dirigía varias empresas, permanecía en Estambul. Durante los primeros meses, los mensajes, las videollamadas y las visitas ocasionales mantenían viva la conexión. Pero con el tiempo, el cansancio, las tensiones y la distancia emocional empezaron a hacerse evidentes. Amigos del entorno de la actriz notaron un cambio sutil. Aslı, habitualmente comunicativa y alegre, se volvió más reservada. En las redes sociales, donde antes compartía momentos cotidianos con su esposo, empezó a publicar fotos sola, acompañadas de frases melancólicas sobre la libertad, el paso del tiempo o el destino. Berkin, por su parte, evitaba cualquier comentario. En público seguía mostrándose tranquilo, pero los rumores comenzaron a circular. Era como si algo se hubiera apagado entre ellos, dijo un productor del rodaje. Ella parecía distraída, ausente. No era la misma Aslı de antes. Fue durante una de esas largas jornadas de filmación cuando apareció Mert, un director de fotografía conocido por su carisma y su sensibilidad artística. 10 años menor que Aslı, soltero y con una reputación de hombre libre. Mert irradiaba una energía intensa que fascinaba a todos en el set. Al principio, la relación entre ambos era estrictamente profesional. Compartían largas charlas sobre cine, arte y la vida, mientras revisaban escenas o esperaban la luz perfecta para rodar. Pero la química era innegable. Las miradas se alargaban, las sonrisas se volvían cómplices y los silencios más elocuentes que las palabras. En poco tiempo, lo que comenzó como una amistad sincera se transformó en algo más profundo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo intuían. Un miembro del equipo recordaría más tarde: había una tensión en el aire. No se tocaban, no se decían nada inapropiado, pero se sentía. Era imposible no notarlo. Aslı comenzó a pasar más tiempo en el set,
incluso cuando no tenía escenas. Decía que estaba revisando guiones o ayudando con la producción, pero en realidad se quedaba para verlo. Era un amor peligroso, prohibido, que crecía en silencio entre cámaras y focos, mientras el mundo exterior seguía creyendo que ella vivía un matrimonio ejemplar. Los primeros indicios de sospecha. Birkin no era un hombre impulsivo. Siempre había confiado en su esposa, incluso cuando los rumores empezaron a llegar a sus oídos. Pero una noche, mientras revisaba su correo electrónico en el despacho, notó algo extraño. Un mensaje reenviado accidentalmente desde la cuenta de Aslu. Era una conversación ambigua, llena de metáforas, con un remitente que firmaba simplemente con una inicial, M. Las palabras eran poéticas, pero el subtexto era claro. Cuando las luces se apagan y solo queda el silencio del set, pienso en ti y en lo que aún no hemos dicho. Birkin sintió un nudo en el estómago. Al principio quiso convencerse de que era una simple amistad, un exceso de confianza, una confusión, pero su instinto le decía lo contrario. A partir de ese momento, empezó a observar, a escuchar con atención, a unir las piezas de un rompecabezas doloroso. Llamadas nocturnas, mensajes eliminados, viajes de trabajo que duraban más de lo previsto. La sospecha se convirtió en obsesión. Hasta que un día, al revisar las fotos del rodaje en una red social, notó un detalle que lo heló. El reflejo de Mert en los ojos de Aslu, capturado en una instantánea aparentemente inocente. Era como si el destino se hubiese encargado de revelarle la verdad a través de un descuido. Una semana después, Birkin decidió viajar de sorpresa al set. No avisó a su esposa. Dijo a su asistente que necesitaba ver con sus propios ojos. Llegó al atardecer, justo cuando el equipo estaba recogiendo los equipos tras una jornada de grabación. Nadie se lo esperaba. Caminó entre los camiones de producción, buscándola. Y entonces la vio. Aslu estaba allí, riendo, con una expresión que hacía meses no mostraba en casa. A su lado, Mert. Él le acariciaba el cabello de manera instintiva, natural, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Birkin se quedó inmóvil. No hubo palabras, solo una sensación de vacío absoluto. En ese instante, el mundo que había construido con ella se derrumbó silenciosamente. Cuando Aslu lo vio, su rostro palideció. Intentó hablar, justificarse, pero él no escuchaba. Se limitó a decir una frase que, según testigos, resonó como una sentencia. No necesitabas mentir para destruirnos. Te habría perdonado cualquier cosa, menos la farsa. Esa noche, Birkin abandonó el set sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Yaya intentó llamarlo, escribirle, explicarle que no había sido planeado, que solo se había dejado llevar. Pero ya era tarde. El escándalo no tardó en filtrarse a la prensa. Lo que hasta entonces había sido un secreto de rodaje se convirtió en un titular. Aslu Enver envuelta en un triángulo amoroso con un joven director. El daño estaba hecho. La reputación de la actriz, cuidadosamente construida durante años, empezó a resquebrajarse. Las redes se llenaron de comentarios crueles, de teorías, de insultos. El público que antes la idolatraba, ahora la juzgaba sin piedad. Los contratos publicitarios fueron cancelados uno tras otro. Su carrera, su matrimonio y su salud emocional se desmoronaban al mismo tiempo. Tras el escándalo, Aslu desapareció del ojo público durante semanas. Cerró sus cuentas de redes sociales y se refugió en su casa familiar en Londres. Su entorno más cercano describía su estado como frágil, casi irreconocible. Había perdido peso, evitaba hablar del tema y pasaba horas escribiendo en un cuaderno que siempre mantenía cerrado. Mientras tanto, Birkin, devastado pero firme, inició los trámites de divorcio. En la demanda alegaba infidelidad comprobada y daño moral. La prensa turca, implacable, no tardó en convertir la historia en una saga mediática. Los programas de televisión analizaban cada gesto, cada palabra, cada foto de la pareja, alimentando la tragedia como si fuera una serie más.
Los pocos amigos que aún se atrevían a hablar con ella contaban que Aslu no dormía, que lloraba constantemente y que había caído en un estado de profunda depresión. Algunos incluso afirmaron que hablaba sola, intentando justificar lo sucedido como si aún buscara convencer a alguien, quizás a sí misma, de que todo fue un error del destino. Cuando las cámaras dejaron de enfocarla, Aslu Enver se quedó sola con su reflejo. La actriz que durante años había encarnado mujeres fuertes y resilientes, ahora era prisionera de su propio silencio. La historia de amor que una vez inspiró admiración se había convertido en un escándalo nacional, y el país entero parecía deleitarse con su desgracia. Era como si todos esperaran verla caer, no solo como artista, sino como símbolo. La prensa turca, implacable, sensacionalista, hambrienta de drama, la convirtió en el centro de una tormenta mediática. Titulares crueles inundaron los noticiarios. La reina traiciona a su rey. El amor prohibido de Aslu Enver destruye un matrimonio ejemplar. De heroína televisiva a villana de la vida real. El público, que durante años la había amado, ahora se dividía entre los que pedían empatía y los que exigían castigo moral. Las redes sociales eran un campo de batalla. Cada foto antigua suya con Berkin era reinterpretada, cada sonrisa, cada gesto analizado hasta la extenuación. El escrutinio era insoportable. La actriz desapareció literalmente. El retiro. Pocos sabían que Aslu había tomado un buen vuelo a Londres, donde vivía su hermana. Allí, en un pequeño apartamento cerca de Hampstead Heath, intentó recomenzar, o al menos sobrevivir. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, cartas antiguas y recuerdos de una vida que ya no existía. Era como si hubiera muerto una parte de ella, recordaría una amiga de infancia. Su voz se volvió tenue, y hablaba con un tono que no le había escuchado nunca. Había perdido la alegría. Durante los primeros días, Aslu apenas salía. Dormía poco, comía menos. Su hermana la convenció de ver a un psicólogo. Pero las sesiones se suspendieron pronto. La actriz no podía hablar sin romper en llanto. El terapeuta, en una nota confidencial filtrada más tarde a la prensa, describió su estado como una depresión reactiva severa con rasgos de culpa crónica y disociación emocional. Era como si la culpa la hubiera devorado por dentro. No solo por haber traicionado a Berkin, sino por haber traicionado la imagen que el mundo tenía de ella. Aslu Enver, la mujer fuerte de la televisión, la dama del drama turco, se veía ahora incapaz de interpretar siquiera el papel de sí misma. El regreso de los recuerdos. En las noches más largas, Aslu solía releer los mensajes antiguos de Berkin. Guardaba su teléfono en modo avión, pero aún conservaba cada conversación, cada foto, cada audio de voz. «Eras mi casa», escribió en una nota privada. Y yo incendié las paredes sin darme cuenta. A veces, en medio de la madrugada, lo llamaba. Nunca respondía. Una vez dejó un mensaje de voz que más tarde se haría viral cuando fue filtrado a la prensa. «Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que aún te amo. No fue amor lo que busqué fuera, fue consuelo. Y confundí el consuelo con la pasión». El audio se difundió como pólvora. Algunos lo consideraron una confesión conmovedora, otros, una manipulación emocional. Para la prensa, fue material de primera. Para Berkin, fue una herida más. Su abogado pidió una orden judicial para impedir nuevas filtraciones, pero ya era demasiado tarde. La intimidad de ambos había sido devorada por la curiosidad pública. El regreso a Estambul. Después de casi 3 meses de silencio, Aslu regresó a Estambul. Los fotógrafos la esperaban en el aeropuerto, vestida de negro, sin maquillaje, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Parecía una sombra de la mujer que había sido. No respondió a las preguntas, solo murmuró: «Estoy aquí para pedir perdón». Su regreso fue recibido con una mezcla de morbo y rechazo. Intentó retomar su carrera, pero las puertas se habían cerrado. Los productores temían que su presencia arruinara la reputación de las series.
Los contratos de publicidad fueron anulados por daño a la imagen corporativa. Solo algunos colegas, entre ellos la actriz Özge Özpirinçci, mostraron públicamente su apoyo. Todos cometemos errores, escribió Özge en Instagram. Pero no todos somos crucificados por ellos. Aún así, la mayoría de los medios preferían explotarla. Cada aparición suya era diseccionada, cada palabra interpretada como un intento de redención o manipulación. En una entrevista televisiva que concedió semanas después, su voz temblaba. Dijo: «No pido que me comprendan, solo que dejen de odiarme. El amor no debería destruirnos así». Pero el daño ya era irreversible. La industria, los fans, incluso algunos amigos, la habían condenado. El divorcio. El juicio de divorcio se celebró a puerta cerrada, pero los detalles se filtraron. Berkin se presentó sereno, acompañado de sus abogados. Aslu llegó sola, sin maquillaje, con un pañuelo blanco cubriendo su cabello. Las imágenes captadas por la prensa mostraban una mujer frágil, exhausta, con la mirada perdida. El tribunal otorgó la separación definitiva, alegando infidelidad comprobada y daño moral. Aslu perdió casi todos los bienes compartidos y la custodia del perro que ambos consideraban su hijo. Al salir del juzgado, se limitó a decir una frase que se haría famosa: «Perdí a mi amor, y con él perdí el sentido de quién soy». Después de esa audiencia, desapareció de nuevo. Los paparazzi la buscaron en cafés, aeropuertos, hospitales. Nadie sabía dónde estaba. Las redes comenzaron a llenarse de teorías. Algunos decían que se había internado voluntariamente en una clínica de salud mental. Otros, que había viajado a Italia o Grecia para alejarse del caos mediático. El amor prohibido que también terminó. Mientras tanto, la relación con Mert, el hombre con quien se había envuelto en el escándalo, se desintegró. Lo que comenzó como pasión se volvió culpa, tensión, reproches. Mert, acosado por la prensa y excluido de varios proyectos, decidió terminar. «No puedo seguir viviendo en esta sombra», le escribió. «Lo nuestro empezó con fuego, pero ahora solo quedan cenizas». Aslu recibió aquel mensaje en una tarde lluviosa de noviembre. Según su diario personal, hallado más tarde por su hermana, esa fue la primera vez que pensó seriamente en quitarse la vida. Escribió: «Cuando todos te odian, cuando el amor huye, lo único que queda es el eco de lo que fuiste». El deterioro físico y emocional. El cuerpo de Aslu comenzó a reflejar su tormenta interior. Perdió más de 10 kilos. Su piel se volvió pálida, sus ojos apagados. Los médicos le recetaron ansiolíticos y antidepresivos, pero ella los mezclaba con alcohol. No comía, apenas dormía. Vivía de noche, escribiendo en su cuaderno, mirando viejos videos de su época de éxito, repitiendo escenas de sus telenovelas como si buscara reencontrarse con aquella mujer que había perdido. Una amiga cercana, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató más tarde: «Le temblaban las manos, decía que el silencio le gritaba demasiado fuerte. No quería morir, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo». En diciembre, fue ingresada de urgencia tras una sobredosis accidental. Pasó 3 días en el hospital de Acıbadem. Los médicos informaron que había ingerido una mezcla peligrosa de medicamentos. Ella insistió en que no había sido un intento de suicidio, pero su entorno sabía que mentía. Después de salir, se mudó a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Allí pasaría sus últimos meses, entre el aislamiento y la melancolía. La carta nunca enviada. Durante ese tiempo, escribió una carta dirigida a Berkin. Nunca la envió. La encontraron meses después entre sus pertenencias. Decía: «No sé si alguna vez leerás esto. No escribo para pedir perdón, porque ya entendí que hay heridas que no merecen cerrarse. Solo quiero que sepas que cada día, cada minuto, mi alma busca la tuya. No te engañé porque no te amara. Te engañé porque no supe amarme a mí misma. Si hay un cielo después de esta vida, ojalá allí pueda mirarte sin que duela». Esa carta, publicada póstumamente por un periodista amigo, se convirtió en uno de los textos más comentados del año. Algunos la consideraron una despedida anticipada.
otros una súplica desesperada. Pero nadie dudó de su sinceridad. Era el grito de una mujer rota, consciente de su culpa, atrapada entre el amor y el remordimiento. El 12 de febrero de 2025, Aslu Enver fue vista por última vez en un pequeño café de Kadıköy. Vestía de gris, llevaba un cuaderno en la mano y parecía tranquila. Saludó a un camarero habitual y le dejó una nota con una sonrisa. Gracias por tu amabilidad. Hoy fue un buen día. Esa noche, no regresó a su casa. Su teléfono fue hallado apagado. Su coche estacionado junto al puente del Bósforo. En el asiento del pasajero había una bufanda y un cuaderno. La policía encontró una sola frase escrita en la última página. El amor no debería matarnos, pero a veces lo hace. El amanecer del 13 de febrero de 2025 fue gris en Estambul. Una bruma densa cubría el puente del Bósforo, y la noticia se extendió como una ráfaga de hielo. Aslu Enver ha sido encontrada muerta en su coche. El país entero quedó paralizado. En pocas horas, su nombre se convirtió en tendencia mundial. La mujer que había hecho llorar y reír a millones de espectadores con sus personajes intensos, la actriz que había sido símbolo de fuerza y elegancia, se había ido para siempre. La policía confirmó que no había signos de violencia. Todo apuntaba a un suicidio. El cuerpo fue hallado en el interior de su coche, estacionado en un mirador con vistas al mar. En el asiento del copiloto, junto a su bufanda gris, reposaba un cuaderno abierto. En la primera página se leía una sola frase, escrita con tinta azul. Perdón por no haber sabido vivir. Junto a la nota, una fotografía. Y Berkin, sonriendo frente al mar, tomada años atrás durante un viaje a Italia. La imagen parecía intacta, pero en la esquina había una mancha de lágrimas secas. Los informes médicos posteriores confirmaron que había ingerido una alta dosis de somníferos. No había señales de lucha, ni rastros de otras sustancias. Fue una muerte silenciosa, calculada, sin dramatismo, como si hubiera querido irse del mismo modo en que había vivido sus últimos meses, sin ruido, sin defensa, sin esperanza. La reacción del país. La noticia golpeó con fuerza. Las redes se inundaron de mensajes de incredulidad, dolor y arrepentimiento colectivo. Aquellos que días antes la habían insultado ahora escribían elegías digitales, pidiendo perdón, compartiendo escenas de sus series con mensajes como «No merecía esto» o «Perdimos a una luz que solo buscaba amor». Las cadenas de televisión suspendieron su programación habitual para rendirle homenaje. En los platós, los presentadores hablaban con la voz quebrada. Sus colegas del mundo artístico aparecían en directo, llorando, recordando su dulzura, su talento, su fragilidad. Uno de los homenajes más conmovedores vino de la actriz Bergüzar Korel, quien dijo entre lágrimas: «En este país somos expertos en juzgar, pero pésimos en abrazar. La dejamos sola cuando más nos necesitaba». Las palabras resonaron en millones de hogares. Turquía, un país profundamente conservador, se enfrentaba de nuevo a sus propios fantasmas: el juicio moral, el machismo mediático, la crueldad de la fama. Berkin y el perdón que llegó demasiado tarde. Durante los primeros días, Berkin Gökhan guardó silencio. No dio entrevistas, no publicó mensajes. Se mantuvo recluido en su casa, lejos de los medios. Pero el día del funeral, apareció. Vestido de negro, con el rostro demacrado, caminó entre la multitud que se agolpaba frente al cementerio de Zincirlikuyu. Cuando se acercó al féretro, colocó una rosa blanca sobre él y susurró algo que solo los que estaban más cerca lograron oír. «Te perdono, Aslu, ya lo siento». Aquella frase se convirtió en titular, en símbolo, en catarsis colectiva. Era el cierre que nadie esperaba. No hubo discursos, solo silencio. Miles de fans siguieron la ceremonia desde las vallas del cementerio. Algunos lloraban abiertamente, otros se quedaban quietos, incapaces de comprender cómo una mujer tan admirada había terminado así, sola, rota, olvidada. Los días posteriores, la autopsia del alma.
La autopsia médica confirmó lo que todos sospechaban. Su cuerpo estaba sano, pero su mente no. No había signos de violencia ni drogas ilícitas. Solo una dosis letal de medicamentos legales. En su organismo se encontraron restos de ansiolíticos y somníferos. El informe final concluyó con una frase estremecedora. Causa probable de muerte, depresión severa y agotamiento emocional. Mientras tanto, los medios comenzaron a reflexionar sobre el papel que habían tenido en su caída. Algunos periodistas pidieron disculpas públicas por haber amplificado su escándalo. Otros, más cínicos, aprovecharon para publicar documentales exclusivos sobre su vida, lucrándose con el morbo que ella tanto había temido. Su hermana, durante una entrevista televisiva, dijo con voz firme: "No la mató una persona, la mató el silencio, la mató la vergüenza, la mató el país que la amaba y luego la destrozó. El impacto en la sociedad. La muerte de Aslu Enver abrió un debate nacional sobre la salud mental, el acoso mediático y la crueldad digital. Psicólogos, artistas y activistas comenzaron a hablar de la necesidad de proteger a las figuras públicas de la violencia online. El hashtag #NoMásSilencio se volvió viral, y en las universidades se organizaron charlas sobre la presión de la perfección. Miles de jóvenes escribieron cartas abiertas expresando su empatía. Algunos confesaban haber sentido la misma soledad que ella. Su historia se convirtió en espejo de una generación entera, la que vive entre la admiración y el juicio, entre los me gusta y los insultos anónimos. Una semana después de su muerte, su último proyecto, una película independiente titulada El color del olvido, fue estrenado en homenaje póstumo. En la cinta interpretaba a una mujer que intenta reconstruir su vida tras una traición. El público no pudo evitar llorar al ver cómo la ficción parecía anticipar su destino. A medida que pasaron los meses, la figura de Aslu Enver empezó a transformarse. De villana mediática pasó a ser símbolo de fragilidad humana. Su historia dejó de ser un escándalo para convertirse en advertencia. Las revistas que antes la juzgaron comenzaron a publicar tributos llenos de respeto. Las productoras reeditaban sus series con dedicatorias especiales, para Aslu, que nos enseñó que incluso la luz más brillante puede perderse en la oscuridad. Su cuaderno, hallado junto a su cuerpo, fue publicado parcialmente con autorización de su familia. En él se leían fragmentos de pensamientos dispersos, algunos casi poéticos. Cuando amamos, creemos que el amor nos salvará, pero a veces el amor es el espejo que nos muestra todo lo que hemos perdido. El perdón es un idioma que nunca aprendí. Ojalá la vida me diera una segunda toma, como en el cine. No culpen a nadie, solo al tiempo. Sus palabras, sencillas pero devastadoras, se estudiaron en universidades como ejemplo del peso psicológico de la fama y del colapso emocional que puede generar la exposición pública. La redención póstuma. En el aniversario de su muerte, Berkin organizó una fundación en su nombre. La Fundación Aslu Enver para la Salud Mental y el Arte, dedicada a apoyar a jóvenes artistas con problemas de ansiedad o depresión. En su discurso inaugural dijo: Aslu era luz, pero también sombra. Nos enseñó que detrás de cada sonrisa pública puede haber un grito invisible. Si su historia puede salvar una sola vida, entonces su muerte no habrá sido en vano. Aquel gesto conmovió a todo el país. Incluso quienes habían perdido la fe en la humanidad encontraron un respiro en esas palabras. Los medios comenzaron a referirse a ella como la actriz que amó demasiado, la víctima del amor y del juicio social, la voz silenciada que despertó conciencias. Epílogo: el eco de una voz. Hoy, su tumba en el cementerio de Sinkirlikuyu es un lugar de peregrinación. Cada día, fanáticos dejan flores, cartas y pequeños papeles con frases de sus películas. En una de ellas, alguien escribió: No estás sola, Aslu. Todos hemos amado como tú, todos hemos caído. Su historia no terminó con su muerte. Sigue viva en las pantallas, en las redes, en los corazones de quienes entendieron que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano que también puede romperse. Quizás Aslu Enver nunca quiso ser mártir, pero lo fue. Su final trágico se convirtió en símbolo de una verdad incómoda.
La fama no protege del dolor. A veces lo multiplica. Y así, entre lágrimas, flores y recuerdos, Turquía la despidió no solo como actriz, sino como mujer, como advertencia, como espejo. En el cielo de Estambul, las luces del puente del Bósforo se tiñeron de violeta aquella noche, el color que representa la memoria y la melancolía. Era como si el universo entero le dijera adiós a su manera,